Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos estudiando el libro Bienvenidos al Judaísmo. Hoy en el capítulo 6, la Torá escrita y la Torá oral. Antes de comenzar, vamos a empezar con un repasito de lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada estuvimos hablando de los 10 recuerdos y los 13 principios de la fe. Agradezco mucho a Lina que nos hizo esta hermosa diapositiva. Ustedes no sé si ya la pueden ver. Espero que sí. Por favor, me confirman. Perfecto. Entonces vamos a empezar con los 10 recuerdos. Les decía que esto es muy importante rezarlos y decirlos cada día. Los van a encontrar en su Sidur después del rezo de Shaharit en el Sidur Birkat Shlomo. Y allí, antes de empezar el rezo de la tarde de Minjá, ustedes van a ver los 10 recuerdos y los 13 principios. Agradezco entonces, espero que ustedes la puedan ver. La primera es la salida de Egipto. Estamos recordando, el primer recuerdo es como el pueblo era esclavo y Hashem lo libró de Egipto. Segundo recuerdo, guardarás el Shabbat. El tercero es el recuerdo del maná. El cuarto recuerdo, a ver si lo podemos bajar acá. Permítame. Ahora no lo encuentro. Bueno, el cuarto recuerdo está lo que hizo, recordar lo que hizo Amalek y cómo atacó al pueblo judío por la espalda. Hay que recordarlo para estar siempre alertas. El recuerdo número 5, la revelación en el monte Sinaí, la entrega de la Torá. Recordando nuestra fecha también de Shavuot, que hace poco pasamos y compartimos la entrega de la Torá. Es el momento más sagrado donde el pueblo de Israel dijo, haremos y entenderemos. También debemos recordar lo del becerro de oro y cómo el pueblo hizo un toro y lo adoró para ponerle una figura a Hashem y diciendo que este era el que nos había sacado de Misraim. El recuerdo número 7 es lo que tramaron hacer Balak y Bilán y les compartía un poco de lo que fue esta historia y cómo Balak contrata a Bilán para maldecir al pueblo judío, pero Hashem convirtió esas maldiciones en bendiciones. También el octavo recuerdo nos habla de la profetisa Miriam, lo que le sucedió por hablar mal o hacer un comentario a su hermano sobre su esposa. Fue castigada con tasría, le dio lepra y tuvo que salir del campamento. Eso es para enseñarnos lo importante de cuidar nuestra boca, porque si la profetisa Miriam, que no tuvo mala intención, fue castigada, cuánto más las personas que lo hacen con intención. Recuerdo 9, recordar que Hashem nos da la fuerza para hacer las riquezas, que no es solo por nuestro esfuerzo, es que Hashem nos da la fuerza y la inteligencia para lograrlo. Y el número 10 es el recuerdo de Jerusalén. Recordamos y rezamos porque sea construida prontamente y en nuestros días. Por otro lado también aquí estuvimos viendo los 13 principios de fe. Es algo que todo judío y en el caso de ustedes aspirantes a una conversión deben saberlo. Les comentaba que he estado en algunos beidín donde el rabino les pregunta a uno y la persona tiene que completar el siguiente. Entonces es importante aprenderse estos 13 principios de fe. Principio número 1. Hashem existe y dirige todo lo que existe. Principio número 2. Él es uno y único. Principio número 3. Hashem no tiene cuerpo. Principio número 4. Él antecedió a todas las criaturas. Principio número 5. Solo a Él hay que rezar. En el judaísmo no tenemos intermediarios. No rezamos por medio de santos o por medio de alguna imagen o solamente a Él. Principio número 6. Hashem reconoce nuestros pensamientos. Él conoce el pensamiento de todo ser humano. Principio número 7. La profecía de Moshe es verdadera. Creemos en que lo que fue entregado a Moshe en el Sinaí es verdadero y esto nos conecta con la clase de hoy. Moshe fue el más grande de todos los profetas, el principio número 8. El principio número 9. La Torá vino directamente del cielo. El principio número 10. La Torá nunca cambia. El principio número 8, Hashem premia a los buenos y da recompensa y castiga a los malvados. Y el principio número 12, el recuerdo número 12, que Mashiach vendrá y que los muertos resucitarán, es el recuerdo número 13. Entonces,
Es muy importante tener en cuenta esta clase porque ya hoy vamos a hablar de otro tema que nos va a conectar con parte de estos principios que todo judío debe saber. ¿Hasta ahí claro? Perfecto. Entonces continuamos. En la clase de hoy vamos a estar viendo el siguiente tema. Les traigo acá una imagen muy linda, muy interesante. De esto vamos a estar hablando toda nuestra clase. Para las que tienen el libro, lo van a encontrar en la página número 38. Hay alguien que está entrando. Hay alguien que está entrando, pero entonces... Ahí están viendo la pantalla, por favor. Todas. Sí, señora. Pero no, pero Todavía está... está lo de la profetisa Miriam. No, yo quiero que veamos, ya, el del Tanakh. Bueno. Y empezamos con la clase de hoy. Corresponde al capítulo 6 de nuestro libro y dice la Torá escrita y la Torá oral. 24 libros del Tanakh. En el principio, la primera clase que les di, hablábamos que el hecho de estar aspirando a una conversión al judaísmo requería de un compromiso grande. Y parte de ese compromiso decía tener una sinagoga, tener un rabino, el reconocer los mandamientos, querer guardar los mandamientos, la Torá escrita, y hablábamos por allá la importancia de la Torá oral. Un judío no puede estar diciendo, no, yo creo en lo que está escrito, pero no creo en la tradición oral. Hoy vamos a ver por qué es tan importante la tradición oral, y a través de esta imagen que tengo acá en el libro y en sus pantallas, vamos a ver cómo es que está, digamos que organizado todo lo que nosotros conocemos como Tanakh. Para empezar, el Tanakh son las iniciales de Torah, de Nevi'im y de Ketuvim. Torah, que representa el Pentateuco, los 5 libros o lo que llamamos Humash. Permítame porque alguien está entrando y se quedó por fuera. Los 5 libros. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos 5 libros? ¿En hebreo? ¿Cómo se dice? ¿Humash? Sí, ¿cómo se llaman los 5 libros en hebreo? Bereshit, Shemot, Vayikra, Devarim y Bamidbar. Ya. Ok. ¿Sí? Faltó uno. Bueno, Sí. bienvenidos los que están llegando. Hay alguien a nombre de Samuel, es que es una clase solo para mujeres. ¿Quién es Samuel? Ok. Gracias, disculpa. ¿Ya se retiró? Perfecto. Ok, entonces Liliana lo estaba diciendo muy bien. Bereshit, que es Génesis, Shemot, que es Éxodo, Vaikra, que es Levítico, Bamidbar, que es Números, y Devarim, que es Deuteronomio. De pronto hasta este momento solamente conoces los nombres en español. Entonces es importante que los empieces a aprender en hebreo. ¿Por qué? Porque en los estudios de judaísmo, ya sea en una midrashá, ya sea en la yeshiva, se va a decir siempre Bereshit, o estamos en la parashá de Shemot, y pues es importante que sepas a qué libros se están refiriendo. Para empezar entonces, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim es lo que llamamos el Humash o los 5 libros de Moshe, también escrito, es lo que se llama la Torá o también lo que ustedes entienden como el Pentateuco. Bueno. El Tanakh, acabo de decirles, son las iniciales de Torah, que son estos 5 primeros libros. De Nevi'im, que son los profetas, Nevi'im, perdón, que son todos los libros de los profetas. Y de los Ketuvim, que son los escritos. Y a través de esta imagen vamos a estar viendo a qué hago relación cuando hablamos de Tanakh. Pero básicamente el Tanakh es ese compendio de libros que nos dan la Torá escrita. Eso es lo que llamamos Torá escrita.
Entonces, dentro de esa Torah escrita, lo más importante empezamos con el Humash. ¿Qué es Humash? Los 5 primeros libros o los 5 libros de la Torah o la Torah de Moshe o como se conoce también como el Pentateuco. Todas clarito hasta ahí, ¿sí? Luego, esa es la sección de la Torah, el Pentateuco. Gracias Liliana y gracias Giret por la confirmación. Luego empezamos con un grupo. Este grupo hace parte de los Nevi'im. ¿Qué significa Nevi'im? Profetas. Dentro de los profetas existen los profetas, llamémoslo así, mayores y profetas menores, que eso tiene que ver con el grado de la revelación que ellos recibieron. Dentro de esto los profetas están Josué, Jueces, vamos a encontrar Samuel, primera y segunda de Samuel, es decir, hay 2 libros de Samuel. Reyes, hay 1 y 2 libros de Reyes. Y hay una clasificación importante de los últimos profetas que son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esto hace parte como de los profetas mayores. El libro de los profetas menores está Oseas, Joel, Amós, Abdías, aquí está en español, Jonás, Miqueas, Nahum o Nahum, Habacuc, Sofonías, a ver si alcanzo a leerles acá. Ahí lo ven, se está moviendo. Sofonías, Ageo y Zacarías. ¿Ok? Esto es lo que llamamos los Nevi'im, los profetas. Luego viene otro compendio de libros que se llaman los Ketuvim, los escritos. ¿Qué encontramos en los Ketuvim? Encontramos una clasificación de 11 libros, donde están los salmos, los famosos salmos hacen parte de los Ketuvim, de los escritos. También los proverbios, también está Job, Cantar de los Cantares, Ruth, está Lamentaciones, está Eclesiastés, está Esther. En ese grupo encontramos también a Esdras, Daniel, Esdras, Nehemías, y Crónicas 1 y 2, es decir, hay 2 libros de Crónicas. Dentro de esos Ketuvim, es importante reconocerlos, la mayoría de ustedes de pronto los tienen claros, porque hacen parte de 5 Megilot o 5 lecturas que se hacen en voz alta en la sinagoga cuando se convoca para las fiestas. En Pesach, por ejemplo, se sugiere leer Cantar de los Cantares. En Shavuot, las que estuvimos en Shavuot, ¿qué había que leer en Shavuot? ¿El libro de qué? De Ruth. Muy bien, el libro de Ruth. También para Tisha B'Av, que es uno de los recuerdos de la destrucción del templo, se lee el libro de Lamentaciones. También para Sukkot se debe leer Eclesiastés. Y obviamente para Purim, ¿qué leemos en Purim? Esther. Leemos Esther. Entonces ven cómo estos libros hacen parte de las Megilot, lo que conocemos como la Megilot, las lecturas que se hacen en determinadas fiestas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Miren que esto es súper importante. Esto que les acabo de dar es tan importante porque te puede enseñar un poquito, tener claridad en tu mente cuando te dicen qué es el Tanakh. El Tanakh es la Torah escrita, que está compuesta como por Torah, Nevi'im y Ketuvim. Esas son las iniciales de Tanakh. Que la Torah es el Pentateuco, los 5 primeros libros. Que los Nevi'im son los profetas, que están en profetas mayores y profetas menores. Que los Ketuvim son los escritos. Y estos mismos Ketuvim, Nicole, ok. Estos mismos Ketuvim se leen como Megilot en fiestas especiales. Ya les leí en Pesach, en Shavuot, en el recordatorio de Tisha B'Av, que hace parte de la destrucción del pueblo, en Sukkot y en Purim. Entonces es importante cuando ustedes tienen su Tanakh, cuando dicen, ay, la Tanakh. Aquí no sé si tengo una para mostrarles. Miren esta. Esta se vende acá en judaicacolombia.com. Esta es una Tanakh que tiene precisamente la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim.
Quiere decir que aquí está toda la Torá escrita. Bueno, aparte de esto, esta Torá, para los que no saben, tiene la corrección de los nombres. Digamos que en religiones cristianas, en la religión cristiana o católica, tienen estas versiones, pero pues con los nombres dice Dios, y no están cacherizados los nombres, y aparte de eso le agregan el Nuevo Testamento. El judío ya no debe tener eso en su casa, porque nosotros no leemos nada de Nuevo Testamento. Entonces, qué bonito tener su Tanakh. La Tanakh, donde está todo esto que les estoy mostrando en esta diapositiva, está en una Tanakh. Hay de diferentes, digamos, editoriales. Esta es una editorial que se hizo aquí en Colombia y está traducida con los nombres, digámoslo así, cacherizada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Bueno, está siendo claro lo que les estoy exponiendo. Esto es súper importante para que lo tengan ahí en la mentecita. ¿Está claro? Asumo que sí. Señora. Perfecto. Bueno, hablemos, señora. hablemos entonces, una vez ya tenemos claro este sistema de qué es el Tanakh, de los 5 libros. Les digo, es importante aprendérselos en hebreo: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. Aprenderse cómo son los grupos de los profetas, que hay profetas grandes, menores, y también cuáles son los escritos o los libros, que seguramente usted ha escuchado de los Salmos, usted sabe de los Proverbios, usted sabe de Cantares, usted sabe de Ruth, Lamentaciones, pero ahora les he dado como una organización. Esto hace parte de los Ketuvim, de los escritos que hacen parte del Tanakh. Hoy vamos a ver un poco de cómo fue esa transmisión básica de la Torá. ¿Y de dónde es que sale la tradición o la Torá oral? ¿Y por qué es tan importante que el judío entienda, o una persona que está en un proceso de conversión, que entienda que no porque es la Torá oral, entonces no la voy a hacer, o entonces es menos que la Torá escrita? No, no, no. Venga, les cuento cómo es esto. Hay algo muy especial, y es que la transmisión de la Torá oral se dio de generación en generación. Eso no estaba escrito. Hashem se la entrega a Moshe. Moshe se la entrega a Yehoshua, a Josué, Eleazar y Pinjas, acá está en español. Ellos se lo dan a los ancianos. Los ancianos van a los profetas, de los profetas a los hombres de la gran asamblea. Esta transmisión básica de la Torá oral es muy importante que ustedes sepan el origen. ¿Alguna de ustedes ha escuchado hablar del Talmud? Sé que ustedes, algunas, están incluso en la clase que da el rabino todas las mañanas de la Gemara. Y ustedes de pronto han participado en alguna clase de Gemara, que leen historias y que leen y a veces nunca llegan a su fin y esas cosas. Pues resulta que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la tradición oral fue escrita para que no se perdiera. Digamos que Hashem le entrega a Moshe la Torá escrita y oral. Pero la oral precisamente era de generación en generación en generación. Y ahorita, si me lo permiten, haré una lectura del libro El Shulchan Aruch en su introducción, cómo nos cuenta en qué momento fue que empezó a escribirse también la oral. Porque esa no se había escrito, esta era tradición, como se dice oral, pues era dada a las personas escuchar de generación en generación. Pero resulta que, por ejemplo, la Mishnah fue compilada por el rabino Yehuda Hanashi. Y aquí dice que la Gemara, escrita por Rabina y por Rab Ashi, compiló, es lo que hoy conocemos como el Talmud. La Mishnah son esas como, eran como el enunciado, las leyes. Y esa Gemara es como esos conflictos, esos desarrollos de esas leyes. Y para que no se perdiera esas discusiones, podríamos llamarlo así,
fueron escritas en lo que hoy conocemos como el Talmud. Por eso cuando se lee el Talmud, ustedes se van a decir, y dice la Gemara, y dice el rabino tal, y el rabino tal, no sé qué, y la opinión del rabino, porque eso fue un compendio para que no se perdiera esa tradición oral, esas discusiones orales de la explicación de esas Mishnayot, de esa Mishnah. ¿Están conmigo o vamos muy rápido? Creo que estoy siendo clara, ¿no? Entonces les voy a leer un poquito. Ya hablamos de la Torah escrita. La Torah escrita, les expliqué que son los 5 libros de Moshe Rabbeinu, que fueron entregados por Hashem a Moshe en el monte Sinaí, y 50 días después del éxodo de Egipto, Hashem nos manda las festividades de Shavuot, y estos 5 libros son Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, lo que usted conoce como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí claro. Ahora les estoy hablando de la transmisión oral, de la Torah oral. La Torah oral fue entregada también a Moshe Rabbeinu en el tiempo en que fue la Torah escrita, pero se transmitía oralmente de generación en generación. Aproximadamente en 1850 años atrás, el rabino Yehudá Hanasí, conocido también como rabino Hakadosh, estos nombres yo los digo porque no los debes desconocer. El rabino Hanasí es muy importante. También cuando usted habla del rabino Hakadosh, está haciendo referencia a él. Decidió escribir la Mishnah. La Mishnah en hebreo significa estudio. Mishnah significa revisión. Secundario a la Torá, fue el primer intento de una edición escrita de la tradición oral judía conocida como la Torá oral. La Gemara es el componente del Talmud que se incluye en el análisis y comentarios rabínicos de esa Mishnah. Entonces tenemos la Mishnah, que es como la norma, la ley, y la Gemara son esos comentarios alrededor de esa Mishnah para explicar, para las discusiones que ocurrían dentro de esa época con los sabios para poder poner en práctica de cómo quedaba la ley. La Torah oral entonces es también 100% divina, porque lo que acabo de leerles fue dada a Moshe Rabbeinu, fue entregada por Hashem a Moshe en el monte Sinaí. ¿Cuál es la diferencia? Que no estaba escrita. Quiero hacerles ahora alusión a una lectura que la encontramos en el Shulchan Aruch, en la recopilación de las leyes prácticas según la tradición sefardita, para que ustedes encuentren y sepan qué material es el que estamos leyendo. Y si me lo permiten, por favor, no se me desconcentren y escuchen un poco de esta historia, porque es que es mejor como leerla. Es bastante larga, pero voy a tratar de resumir. Todas las ordenanzas recibidas por Moshe en el Sinaí le fueron transmitidas por Hashem explícitamente como está escrito en Shemot 24:12. En Éxodo 24:12 dice, te daré las tablas de la ley, la Torá y las ordenanzas. Eso fue lo que Hashem le dice a Moshe. La Torá es la ley escrita. La ordenanza es su explicación, la explicación que Moshe recibió de Hashem y que le fue llamado la ley oral. ¿Captan este mensaje, chicas? ¿Por qué tanto la ley escrita como la ley oral es tan importante? Porque también fue dada por Hashem y fue dada en explicación a Moshe y fue llamada la ley oral o también Torah Shebe'al Peh, conforme a la cual la Torah ha de ser aplicada. Nosotros podemos leer un verso, guardar el Shabbat. ¿Cómo guardo Shabbat? Es la tradición oral explicándonos cómo guardo Shabbat. Bueno, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar a mi padre y a mi madre? Es la tradición oral la que me explica. No pegarles, respetarlos, ayudarlos, proveerles, darles vestidos si está dentro de mis necesidades. ¿De dónde aprendo eso? De la tradición oral. Nosotras tenemos muchas tradiciones orales que hacemos en Shabbat, el encendido de la vela es tradición oral. Bueno, continúo acá. Entonces,
Al fin de su vida, Moshe en persona escribió la Torá y remitió un ejemplar del Sefer Torá a cada una de las tribus de Israel. Entonces, ¿cuántas escribió? Bueno, 12. Escribió 12. Y además escribió otro Sefer Torá y lo puso en el arca Hakodesh, donde estaba igualmente depositada como testimonio para todas las generaciones. Las tablas de la ley recibidas por Moshe en el monte Sinaí, como leemos: tomad este Sefer Torá, depositarlo en el arca de la alianza del pacto eterno, a fin de que sirvamos de testimonio. Devarim 31:26. En cuanto a la ley oral, esta no fue escrita por Moshe, pero sí enseñada verbalmente a los sabios de su generación, los 70 sabios que componían el Beidín, que a su vez la enseñaron al pueblo. Y luego Moshe confió la retransmisión de esta ley oral a su discípulo principal llamado Yehoshua ben Nun. Todo lo que os he encomendado, observarlo exactamente, estrictamente, sin agregar ni suprimir nada. Devarim 13:1. Yehoshua a su vez confió esa transmisión a Pinjas y a los sabios y en la época de los jueces que le sucedieron. Así fue transmitida de maestro a discípulo, hasta llegar al profeta Shemuel. Las generaciones de los profetas que sucedieron a Shemuel fueron después los depositarios de la Torá. Los últimos entre ellos, la transmisión de Ezra. Ezra, se los mostré en la diapositiva anterior, es una persona muy importante. Ezra el escriba, muy importante. Este constituyó una asamblea de 120 sabios llamada la Kedeset Agedola, o la Gran Asamblea. Cuando estamos estudiando sobre cómo rezar y el orden del Sidur y las oraciones de la Amidad, tenemos que recordar el trabajo que hizo estos 120 sabios de la Gran Asamblea. Ellos organizaron el orden de las oraciones y nos establecieron, digamos, el tema de rezar en la mañana, que rezar en la tarde, que rezar en la noche. Y ese orden de la Amidad fue establecida por estos 120 sabios, llamado la Keneset Agedolah, que más tarde fue reemplazada por una institución similar llamado el Sanedrín. El último sabio de la Gran Asamblea fue Shimón el Sádic, Simón el Justo. ¿Cómo vamos, chicas? Conmigo, no se pierdan. Listo, Baruch Hashem Toda Rabá. Entonces, vamos ya en el Sanedrín. De la Gran Asamblea de los 120 sabios, más adelante se constituye el Sanedrín. El Sanedrín, que ejercía una función educativa y poseía poderes judiciales. Ellos eran más o menos 71 miembros y tenían una sección en el templo llamada Likrat Hagasit. La ley oral fue transmitida de maestro a discípulo durante 6 generaciones. Lo que hoy tenemos como conocemos hoy de la Gemara y todo eso era generación a generación. En este libro, la siguiente página, más tardecito les muestro si alcanzo, ellos tenían qué generaciones y cómo ellos empezaron a organizar la Mishnah, cómo fue entregada la Torá. También se encuentra aquí en el Shulchan Aruch para las que tienen este libro. Entonces, estos 71 sabios, transmitían de generación en generación la tradición oral. Desde Shimón el Sádic hasta Hillel y Shammai, 2 importantes nombres que ustedes tienen que saber de la historia judía. Compañeros de estudio, Hillel y Shammai. Cuando el segundo templo y en Jerusalén fueron destruidos, Rabí Yohanan ben Zakkai, discípulo de Hillel, consiguió fundar el gran centro rabínico de Yafné para perpetuar la enseñanza de la ley, una yeshiva. Esta continuó de este modo al ser transmitida durante 6 generaciones hasta el rabino Yehudá Hanasí, llamado el rabino Hakadosh. ¿Qué hizo el rabino Yehudá Hanasí? Si ustedes lo ven aquí en su pantalla,
Él hizo una compilación de la Mishnah. O sea que es un personaje muy importante en nuestra historia. Los sabios que le sucedieron, desde Shimon el Tzadik hasta Rabino Yehudá Hanasí, estos son llamados Tanaín. En el curso de la época que extiende desde Moshe Rabbeinu hasta Yehudá Hanasí, la Torah oral no fue difundida por escrito, pero en cada generación el presidente del Beidín o el profeta de aquella época ponía por escrito un recordatorio de la enseñanza de los maestros, que a su vez transmitía al público verbalmente, comprendiendo la tradición oral recibida de Moshe, así como nuevas leyes de los grandes sabios, de las discusiones, de las reglas de interpretación de esta Torá, y las introducieron en la tradición después de su aprobación por el Beidín superior. Entonces, Rabino Hanasí tomó una importante iniciativa: asegurar la transmisión de esa ley. Cuando estábamos viendo el curso de Kashrut, les decía que hoy en día hay muy pocas, es decir, hemos perdido más bien la tradición de ciertos animales que son kosher, pero que no se podían comer. ¿Por qué? Porque habíamos perdido la tradición de cómo se les hacía la shejitá. La mayoría de ustedes están conmigo en Kashrut y espero que se acuerden de eso. Entonces el rabino Hanasí dijo: voy a asegurarme de que esta transmisión de la ley no se pierda. Él temía que el sistema de enseñanza oral de la Torá pudiese olvidarse de generación en generación por las persecuciones de nuestro pueblo, por las dispersiones. Así que recopiló el conjunto de estas enseñanzas recibidas de manera oral, de lo que les precedieron, y constituyó, es que miren este legado que el rabino Hanasí nos dejó y dejó a las futuras generaciones. Recopiló ese código en lo que conocemos como la Mishnah, transmitida desde entonces a todo Israel. ¿Quién lo hizo? Importante que lo aprendan. Rabí Yehudá Hanasí. Él recopiló la Mishnah, lo que hoy conocemos como la Mishnah. Entonces él empezó a este sistema de transmisión de ley oral para que no se fuera a perder. Él dice: vamos a organizarla, y empezó a compilar todo este conjunto de leyes, y es lo que conocemos como la Mishnah. Entonces, los discípulos de Rabino Yehudá Hanasí complementaron su obra. Rab compuso el Safra y el Sifri para enunciar y explicar los principios de cada Mishnah. Rabí Jeyá compuso la Tosefá, recopilación de todas las leyes que Rabino Yehudá Hanasí, por medio de la concisión, y no había introducido en la Mishnah. Rabino, ahí empieza a hablar de otros rabinos también súper importantes, que digamos que los que estudian Gemara entienden cuál es la Tosefá, el Safra, el Sifri. Eso lo entienden los hombres que estudian Gemara, Baruch Hashem. En el curso de la época de los Tanaín, que les nombré también más adelante, atrasito les nombré sobre cuándo nacieron ellos, la población de Eretz Israel fue violentamente perseguida y una gran parte del pueblo emigró a Babilonia. Importante conmigo aquí concentrados, porque de pronto ustedes han conocido o han escuchado sobre el Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi. Para las que son nuevecitas, ni idea. Y muchas de las que están aquí también ni idea, porque no se habla casi de lo que fue esta transmisión básica de la Torá y de dónde sale el Talmud. Pero también, aparte de esto, hay Talmud Yerushalmi y hay Talmud Babli. Y aquí hay un pequeño resumen de dónde salió eso. Entonces, conmigo, concentrados, no se cansen, que ya va a terminar. Los sabios, entonces, en el curso de los Tanaín, en la época de los Tanaín, hubo una persecución y varias partes del pueblo de Israel emigró a Babilonia. Grandes escuelas rabínicas fueron fundadas allá en Babilonia, y la Mishnah fue así explicada y enseñada al pueblo. Las academias más célebres de este tiempo fueron las de Putbedita, otra Surá, Nejardea,
que durante cientos de años propagaron la ley a todo Israel. Imagínense ustedes, chicas, que desde Babilonia se estaba hablando de la Torá y de la tradición oral. Y entonces, claro, todo ese pueblo que estaba en Babilonia y que estudiaba, ellos también empezaron a hacer su compilación, sus discusiones de esa Mishnah, y es de ahí donde sale lo que se conoce como el Talmud Bablil. ¿De dónde viene? De Babilonia, de ese grupo que estaba en Babilonia. Entonces, los sabios que explicaron la Mishnah fueron llamados Amoraim, en plural Amorá, Rab Rosh Yeshiva de Surá y Shemuel Rosh Yeshiva de Putbeditá fueron los primeros Amoraim. ¿Qué significa los Amoraim? Los que explicaban la Mishnah. En las academias, cada ley de la Mishnah era comentada y surgían infinitas opiniones, las que han podido conectarse con el rabino en la mañana. Ustedes se dan a cuenta que esos temas como que a veces no tienen fin, no sé, y pasan de una cosa a la otra. Esas eran las opiniones de estos sabios, seguidas de amplias discusiones apoyadas por el verso de la ley escrita y por las baraitas. La ley concisa de la Mishnah se hallaban aclaradas y explicadas en sus mínimos detalles para permitir tomar decisiones alágicas. Paralelamente, la Mishnah era explicada por las academias ¿de dónde? No todos emigraron a Babilonia. ¿Dónde estaban los otros? ¿Dónde estaban los otros judíos estudiando Torá y tradición oral? En Eretz Israel, donde es más eminente la Morá, y fue Rabino Yohanan, que lo tengo por acá, Rabino Yohanan Ben Zakkai, si no estoy mal, el que escribe el Talmud de Jerusalén. Así como había un grupo de personas estudiando el Talmud Babli, haciendo el Talmud Babli, digámoslo así, compilando la Mishnah, haciendo discusiones desde Babilonia, también había un grupo en cabeza del Rabino Yohanan que estaban en Eretz Israel, y al fin de conservar, otra vez vuelvo y digo, el anhelo, el deseo de proteger la tradición oral de generación en generación, ellos empezaron a compilar todas esas Mishnayot, a hacer esas discusiones y a hablar de esos temas y a escribir lo que hoy en día conocemos como el Talmud. ¿No les parece fabuloso esto? Es bello, es hermoso. Entonces, 6 generaciones después del Rab, emprendió conjuntamente con la cooperación de Rabina es el nombre de otro Rab, la obra prodigiosa de redactar todo lo que se había comentado de la Mishnah, y esta obra es llamada la Gemara y fue completada 300 años después de la redacción de la Mishnah. 300 años después de que se sale la ley de la Mishnah, de lo que Rabino Hanasí había compilado, sale lo que hoy conocemos como la Gemara. En Eretz Israel, esta obra fue emprendida por Rabbi Yohanan, vuelvo y les digo, y completada 150 años después de la Mishnah, pero obviamente los que estaban en Babilonia se iban a demorar un poco más. El conjunto de las leyes de la Mishnah con sus comentarios de la Gemara se llama Talmud. Entonces hoy, chicas, esto no es una clase de Gemara ni nada, pero es para enseñarles de dónde sale eso, qué es la Gemara, esas discusiones de la Mishnah que se compilaron y que hoy conocemos como el Talmud. ¿Hasta ahí conmigo? Entonces, gracias. Sí. El Talmud de Babilonia es llamado Talmud Babli. Ay, olvidé traerles un ejemplar para que lo hubieran podido ver, pero pues en la yeshiva hay. Y en Eretz Israel, ese Talmud, ¿cómo se llamó? Yerushalmi. De estas dos obras, el Talmud Babli es el más importante, pues fue completado después del Yerushalmi. Ya les dije, 300 años después de la Mishnah, mientras que el Yerushalmi 150 años después de la Mishnah. Contiene por consiguiente la mayor parte de las enseñanzas de este último. Las enseñanzas de la Gemara pueden resumirse así: explicaciones de la Mishnah, fijación de la halajá,
y explicaciones de las leyes introducidas en cada generación por los profetas o por los sabios que hicieron una valla, que hicieron una guardia alrededor de las leyes de la Torá escrita. Y además, normas de moral. En el Talmud ustedes van a encontrar ejemplos instructivos de pensamiento judío, cuál debe ser la halajá judía, el pensamiento, la filosofía judía, olvidé decirlo. Aquí, luego el libro nos presenta una tabla, pues aquí está muy pequeñito, pero para las que lo tienen, una tabla de cómo fue transmitida esa Torá oral hasta el día de hoy. Entonces, espero que hasta ahí pues les haya quedado súper claro. Como les digo, les hice fue como un resumen, pero no, esto es una cosa preciosa. Entonces, recuerden, ¿por qué es importante el tema de la tradición escrita? Que ya les comenté en la primera imagen. Aquí está, para las que apenas estaban entrando. Aquí está la clasificación de lo que es el Tanakh, los libros de la Torá, los profetas, los libros de los escritos, que son los salmos, proverbios, y cómo estos libros escritos hoy en día constituyen una parte importante en los seder de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, de Purim. Y también les hablé de la transmisión básica de la Torá, cómo pasa de Hashem a Moshe, de Moshe a Yehoshua, a Elíasar, a Pinjas, a los jueces, a Elí, Samuel, al rey Saúl, al rey David, a los profetas, a Elías, al profeta Elías, Elisha. Ellos se lo pasan a los otros profetas como Jehudá, Zacarías, Oseas, Amós, Isaías, Mijal, Joel, Nahum, Habacuc, Sefanías. Luego los últimos, que fue Jeremías. Hay uno que habla aquí, este libro que se llama el Barú del profeta. Ezra, que les hablé la importancia de Ezra. Él estuvo en un tiempo muy importante en la construcción del templo. De ahí Agaía, Zacarías, Malají, Daniel, Hajanías, Mijael, Azarías, Nehemías, Mordejai, Zerubabel, Simón el Justo. Y luego habla que de las generaciones 24 al 34, ellos hicieron el listado de la Mishnah. Las generaciones 35 con Rabí Hanasí, quien escribe la Torá oral. Acuérdense de este libro, por favor, hace la compilación de esas Mishnayot que se escribían, que solamente se hacían de manera oral, de generación en generación, y él, por el temor a que fuese a perderse estas tradiciones, las pone por escrito. Y más adelante encontramos dos personajes también súper importantes, que fue el rabino Yohanan, quien escribe o quien compila, hace la compilación del Talmud Yerushalmi, que ya saben por qué se llama Yerushalmi, porque fue en Jerusalén esa compilación de la Mishnah, 150 años después de haberse dado esa Mishnah. Y otros rabinos importantes como Rabbi Ashi, Rabina, escribieron en el Talmud en Babilonia, 300 años después de haberse entregado esa Mishnah. Esta obra se conoce como la Gemara, que es lo que compila todo el tema del Talmud. Espero pues que les haya quedado súper claro, y si no, pues lo he hecho con mucho cariño. Es un tema que poco se habla, pero que es importante saber el origen tanto de la Torá escrita, conocida como el Tanakh, como también la tradición, la transmisión de la Torá oral, y que hoy, gracias a estos grandes líderes de nuestra historia, podemos tenerla compilada en un libro que se llama el Talmud, que es la Mishnah con la Gemara, las explicaciones, los comentarios, las discusiones de estas Mishnayot. Muchísimas gracias.